Tus acciones y no tus intenciones están diseñando tu destino en este preciso instante. ¿Te ha sucedido que, pensando en actos de tu pasado, quizás cercano, quizás lejano, tal vez has notado que no eras tú en aquel momento, o no eras muy tú en aquel momento que pasó aquello? Quizás alguna de las cosas con el tiempo has pensado que era cuestión de madurez, cuestión de la edad, cuestión de las circunstancias. Pero eso no quita que a lo mejor te contemplas a ti mismo y dices, es que no era yo del todo. O no entiendo cómo hice eso. Son distintas versiones que puedes tener sobre tus actos, tus acciones del pasado. Si eso te ha sucedido, si en algún momento no te reconoces a ti mismo en algunas cuestiones del pasado, este vídeo, Nefarious, creo que te puede ser de interés. Hola, bienvenido a mi canal Vuelo a la Libertad o también Despertar y Vivir. Como siempre te pido, si esto te gusta, dale like, comparte, apúntate a la newsletter, suscríbete, estas cosas, lo de siempre. No te voy a entretener mucho con ello. Ya sabes que eso es bueno para el canal, y si es bueno para el canal, es bueno para que yo pueda seguir haciendo estas cosas y me sienta, no sé, motivado a ello, que mis acciones pues tengan sentido. En este sentido, valga la redundancia, este vídeo lo hago no con intención, sino que pregunté en el canal de Telegram si querían que lo hiciera sobre Nefarious, y resultó que sí. Pocas personas, tampoco exigí mucho, pero dijeron que sí. Así que es un compromiso que tengo adquirido. Pero mi intención no era exactamente hacer un vídeo sobre Nefarious, y menos sobre la película, sino sobre Nefarious como un instrumento para comprender ciertas cuestiones de la propia vida, de la vida ajena y del mundo, que es como quiero plantear. Además, al final te dejaré 3 sencillos ejercicios, muy sencillitos, de 10 minutos, que si te has visto reflejado o piensas que te puedes ver reflejado en alguna de las cosas que he dicho, pues creo que te serán de utilidad y te ayudarán. Dicho esto, pasemos a explicar un poquito esta película en primer lugar. Nefarious es una película sobre una posesión, digamos posesión en líneas generales. Ahora veremos que hay una serie de grados de lo que se llama la posesión, la influencia demoníaca, pero no es para nada la típica película del exorcista, o sea, dando vuelta la cabeza a la niña o vómitos. No hay nada de efectos especiales. Todo es un diálogo entre 2 personas en una cárcel. No hay más. Estas 2 personas son, por un lado, Edward, que puede decírsele que no es solo una persona, que son 2, porque es Nefarious la posesión, y el propio Edward. Y Edward está acusado de ser un asesino múltiple, y ese día lo van a ejecutar en la silla eléctrica. Si ves las 2 personalidades, Nefarious es una personalidad muy fuerte, muy potente, gran carácter, mientras que Edward, cuando aparece Edward, es algo infantil, débil. James, por su parte, es un psiquiatra, tiene que evaluar la situación mental de Edward, porque si evalúa que está loco, pues se puede conmutar la pena, se pueden no ejecutar. Entonces, bueno, pues él tiene que examinar el estado mental de Edward para decidir qué hacer con él. Desde el primer momento, bueno, pues lo considera loco. ¿Por qué? Porque James es un ateo, es una persona pragmática totalmente, no cree en nada de nada. Y además tiene un autoconcepto de sí mismo bastante elevado. O sea, cree que está bastante alineado con la justicia, con las cosas buenas. Quiere decir, la intención de su vida es para él positiva. Sin embargo, en este diálogo con Edward, con Nefarious, Nefarious se empeña desde el primer momento en mostrarle un rostro diferente
de todo esto. Quiero decir, como Nefarious le dice desde el principio que no se equivoque, que él quiere ser ejecutado porque ya han terminado con lo que tenían que hacer con Edward, ya no les interesa, y que es el momento de que Edward vaya al infierno. Y se lo dice así. Pero claro, esto para James es, bueno, pues pura chifladura. Sin embargo, Nefarious empieza a darle vueltas al tema y le pone una situación que es una situación muy real. Y es que creemos que nuestras intenciones son una cosa, pero a la hora de la verdad, cuando miras tus acciones, pues no es lo mismo. De hecho, lo dice, lo que está mal, lo pintes como lo pintes. Y esta es la diferencia entre haberse convencido de que nuestras intenciones son las correctas y observar el resultado de nuestras acciones. Entonces, en este diálogo se va pasando la película y alguien más señala una cosa importante. O sea, por un lado tenemos que Nefarious defiende el tema de que quiere morir, también quiere que James escriba un libro sobre él, no vamos a hablar de ello, pero quiere que escriba un libro sobre él, es el libro que él ya ha escrito. Esto es dentro de la película, no te voy a hacer spoilers si la quieres ver, pero además Nefarious le pone una situación moral donde realmente pues le pone en tela de juicio toda esa historia que se ha llegado a creer de sí mismo y que nos pasa a nosotros igual, que terminamos creyendo una historia sobre nosotros mismos que no la real. Y tenemos otro factor que es importante y lo vamos a ver, que en esta lucha que Nefarious de posesión que está haciendo con Edward y con más personas, con todo lo que puedan hacer, es un combate que hay entre el mal, por decirlo de una manera, el creador a través de la humanidad. Quiero decir, utilizan la humanidad para hacer daño al creador. Y como dice en la película, cuando decidieron utilizar la humanidad contra el creador, la humanidad no decepcionó. Y esto es, grosso modo, lo que es la película, lo que es la esencia de lo que estaba pasando. Y de esto, de este diálogo, nosotros vamos a extraer un conocimiento para que pueda ser útil en tu vida. En este diálogo, como Nefarious está planteando es que ha poseído a Edward, en un momento dado le pregunta James que cómo ha hecho eso de poseer a Edward. Y entonces le contesta que no es posible poseer a nadie sin una serie de síes. Es un proceso. Entonces, esta es la puerta trasera por la que el mal se cuela, a través de síes. ¿Qué son estos síes? Pues como él lo explica, con 3, 5 años robar un cochecito, con 7 u 8 robarle a la abuela, en fin, empiezas a hacer concesiones, te haces concesiones a ti mismo, haciendo cosas que están mal, y a través de esas concesiones vas cada vez a concesiones mayores a ti mismo, al mal, y terminas siendo influenciado, ahora veremos los distintos niveles de influencia que se dan, terminas siendo influenciado por el mal. Y dice que es un proceso tan lento, tan tranquilo y tan, digamos, homogéneo, que al final los demás solo ven que Eddie está haciendo de Eddie, o sea, Edward está haciendo de Edward. No se nota nada, no se nota que de golpe hay una posesión. Tengo que decirte, esto ya es una cosa mía, cosecha, que tampoco las posesiones, y se ve en la película, son constantes. Quiero decir, el diablo, estos demonios, estas influencias negativas, esto como lo quieras llamar, se aburren muchísimo en una vida normal. Entonces entran y salen. Entran cuando puede haber diversión para ellos, pero cuando no, pues salen. Y cuando salen, la persona es una persona normalmente más normal, tú la ves más normal, y solamente la ves rara
cuando realmente está poseída. Pero no la ves rara porque quizás es el día que hay una fiesta y se pone de alcohol hasta las orejas. Entonces, claro, está borracho, ¿comprendes? O bien es el momento donde por una serie de circunstancias de la vida hay unas tensiones muy grandes y de golpe reacciona con mucha violencia. Entonces, no lo atribuyes a eso. De golpe ves un carácter apacible, lo que sea, y de golpe, por una serie de circunstancias, cambia totalmente, pero lo atribuyes a eso. Esto es una cuestión mía de observación, pero que creo que es muy, muy real. Entonces, esta serie de síes, yo tengo que hablarte de dos cosas aquí que te van a interesar. Mira, lo primero, hay un escritor muy, muy conocido, creo que ha tenido 6 libros de mucho éxito, le hacen, pues eso, entrevistas muy sesudas, y tiene un libro donde explica lo negativo para la persona, que es que de pequeño reciba tantos noes. Y explica que un niño recibe no sé cuantísimos noes, y claro, al día, y cuando llega a cierta edad recibe miles y miles de noes, y claro, eso perjudica el desarrollo de la persona porque es una parte que le ha negado de sí misma, y etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero pasa lo mismo que siempre, como he comentado. Cuando una persona llega al éxito, puede decir cualquier tontería que nadie se la va a rebatir. ¿Por qué? Porque está subido en un pedestal. Pero yo, como de costumbre, pues hay cosas que tienes que rebatir. Pero no las puedes rebatir porque yo lo crea. ¿De acuerdo? A mí me suena raro, pero por instinto. Pero te vas a la ciencia y te dice que hasta los 4 años no está formada la corteza prefrontal del niño. Esa corteza prefrontal es la que le da la capacidad para elegir entre bien y mal, entre dañino o beneficioso, que le da una capacidad de juicio, de conciencia, no consciencia, de conciencia, de ese bien o mal. Pero hasta ese momento no lo tiene. Hasta ese momento el niño es un suicida, hasta ese momento es un inconsciente, no tiene esos frenos. Entonces, expertos del tema te dicen que hasta ese momento que está formada esa corteza prefrontal, la obligación de los padres es establecer los límites. Y los límites son los noes. Tengo que decir aquí una cuestión para aquellos que se salten ya en la silla. Vamos a ver. Una cuestión es marcar límites y indicarle al niño los límites en los que se tiene que mover, como sería en los cachorros animales la sociabilización, por decirlo de alguna manera. Otra cosa muy distinta es cuando los padres no hacen el necesario trabajo de apoyo con los niños. Quiere decir, lo hacen vivir en el temor, lo hacen vivir en la duda, lo hacen vivir en la inseguridad. Todo eso que yo te hablaba en un momento dado en un vídeo anterior, de la sensación de abandono. Porque incluso se ha visto que hay niños que, porque claro, cuando no se les dice que no, llega un momento en la vida, que es en la adolescencia, es que al final tienes que decirles que no. Y es cuando surgen todos los problemas. O sea, padres que no han sido capaces de decirle que no a sus niños, a sus hijos, pues al final, cuando llegan los niños a la preadolescencia, a la adolescencia, dan problemas. Y entonces dicen, ay, es que tal, no, es que mi niño, mi niña, pues tal, no, son las influencias, no, perdón, eres tú que no fuiste capaz de ponerle límites, que era el centro de tu universo, era tu niño fucsia, como decían, tus niños cristales, que estaban allí, que eran especiales, ¿no? Y no eres capaz de ponerle esos límites. Bueno, pues cuando no eres capaz de poner esos límites pasa eso, que es muy distinto, como te digo, de no dar el apoyo que tienes que darle. Que vean en ti la persona fiable, que vean en ti el ejemplo que tienen que seguir, que son cosas diferentes. Cuidado, que son cosas muy diferentes. Hace poco hablaba con un buen amigo y me explicaba cómo con 15 años habló con su hijo sobre el tema del tabaco. No le prohibió el tabaco, le dijo, mira, hay esto, etcétera, etcétera. Se lo explicó en una conversación. Y me decía, y mi hijo, pues eso, nunca ha fumado. Y me escuchó y tal. Y dije, momento, te escuchó por una razón. Porque cuando era pequeñito, estaba ahí pequeñito, tú rellenaste un campo de autoridad interior en él.
tú mostrases una autoridad, una fiabilidad, algo en que se podía respaldar, algo que sentía que tenía ese respaldo, que lo tenía, ¿comprendes? Y entonces, a partir de ese momento que tú has generado eso, esa figura, dentro de autoridad, pero sobre todo de confianza y seguridad, cuando crece, tu discurso es válido, pero porque tú has sido válido desde el principio, ¿de acuerdo? Cuando no eres válido es cuando te dedicas a que tu niño sea el centro del universo y, bueno, pase lo que pase, es tu niño, ¿verdad? Pues no, este es el primer problema. Este es el primer problema con el que te tropiezas. Que lógicamente cuando llega el momento de estos síes que buscan, como el niño no tiene un criterio moral establecido, no tiene unos límites, pues bueno, pues lo típico que pasa. Las trastadas típicas de los niños, que algunos hacen una, dos y otros no paran. Los que no paran son los que no se les ha puesto los límites de forma correcta, porque además ellos, por naturaleza propia, llegará un día en que desafíen esos límites, pero si tú los has establecido bien, esa persona irá protegida. Y aquí viene la segunda cosa que te quería decir, que te quería recordar. Dentro de lo que son regresiones y estas historias, hay una técnica que supuestamente funciona, que es que abres una ventana dimensional y por ahí se va la entidad, lo que sea, y te has liberado de ella. Y yo te digo que eso no funciona. Primero, en un pasado, hace ya muchos años, al principio de todo esto, yo tuve muchas charlas con estas entidades porque entonces yo las consideré algo sagrado, algo importante, algo de lo que podías aprender. Yo tuve muchas charlas. Pero como apuntaba todo, anotaba todo, en primer lugar me di cuenta que no te decían nada nuevo. Porque yo había leído muchísimo sobre espiritualidad desde que tenía 8 años, entonces claro, pues veía que no decía nada nuevo. Segundo, no decía nada que te solucionara nada realmente, o sea, no avanzabas nada. Y tercero, me di cuenta de que eran muy hábiles para manipular una conversación. Te manipulaban con tus propias creencias, con tus propias ideas, con lo que tú creías. Y esto lo explica más veces. Entonces, esa entidad está ahí acorralada porque se ve que la han descubierto y tal como he comentado alguna vez y se dice en la película reza por el diablo, que es otra desposesión, pero ahí sí entra más al final los efectos especiales, pero tiene palabras muy interesantes. Y en una de ellas un sacerdote dice lo siguiente, sobre un tema de un exorcismo que no ha salido bien. Cuando el diablo se ve rodeado, se ve sobrepasado, lo que hace es que finge ser vencido, finge que se va, pero vuelve después con más sutileza, vuelve con más cuidado para conseguir su fin. Y es lo que he dicho siempre. Las personas que con esta técnica la han aplicado, al final el mal siempre vuelve. ¿Por qué? Porque vuelve por la puerta trasera que yo he señalado, que tienes abierta por donde entró la primera vez. Eso sí es que habla Nefarius. Esa incapacidad de decir que no. Esa autocomplacencia que tiene James consigo mismo y con todo lo que hace, con sus acciones. Entonces, quería decirte esto en este punto porque es importante para que te des cuenta de por dónde entras a la puerta del infierno. La puerta del infierno se abre así, y es el camino descendente, es donde se empieza. Y en esta película lo dice de esta manera, que una posesión no se logra de la noche a la mañana, no se logra porque sí. Es la persona que da el permiso al mal para penetrar en su vida a través de concesiones que hace al mal. El descenso a los infiernos. Bueno, en la conversación con Nefarius, James le pregunta sobre todo este tema de la posesión y no es la posesión en sí porque hay distintos niveles y los niveles son tentación, obsesión, infestación, posesión y subyugación. La tentación es el nivel más bajo y lo que son las subyugaciones cuando ya le ha pasado, como le ha pasado a Edward, que alguien ha tomado el control totalmente de su cuerpo y no es lo que te decía al principio, que de golpe tienes una reacción negativa, lo que sea, que puede ser en una especie de posesión.
o infestación. Pero yo te voy a decir una cosa. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del tema particular, no social. Yo creo que prácticamente todas las personas en algún momento dado de su vida han sufrido algún tipo de posesión en alguno de estos niveles. Observando mucho el mundo y observando a las personas, me di cuenta de que las que quizás nunca lo han tenido, que nunca han tenido que pensar, no sé por qué he dicho esto, no sé por qué esto, son personas que en su infancia, sus padres tenían una gran solidez moral. No digo religiosos, podían no pisar una iglesia, pero tienen solidez moral. Quiero decir, moralmente tienen un gran concepto, sabían muy claramente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sabían perfectamente que hay leyes que están mal, que provocan el mal, que promueven el mal, y es así. Pero ellos tenían una solidez y esa solidez se la trasladaron a los niños. ¿Qué pasa? Esos niños crecen con una solidez moral y cuando llega el momento, todas estas cosas es que es fantasía para ellos. No estás hablando de que algo que no lo existe. Sin embargo, para muchas personas es un hecho muy real, aunque para ellos no lo consideren como tal. Pero es lo que te hablaba en los vídeos sobre liberar la conciencia. Viven en una mentira de tales dimensiones que para ellos es la verdad. O sea, es verdad. Y aparentemente son muy estables, pero ¿por qué te decía yo que la mayoría de las personas viven en un yo soy pequeñito aquí abajo? 99,999% de la población. ¿Por qué? Porque todo esto no se cuestiona. Yo me lo cuestiono y observo a personas. Voy a cualquier sitio, trato con personas y observo. Observo un día, observo dos, observo tres y voy viendo sus incongruencias, pero sobre todo en el trabajo. ¿Qué haces? Por ejemplo, tengo una anécdota de tantas, pero te podría contar decenas. Y hacemos el trabajo inicial con una persona ya madura, o sea, con su madurez, o sea, no estamos hablando de alguien jovencito, sino con una experiencia larga, con una trayectoria muy larga empresarial, en un nivel muy alto empresarial. Y cuando hacemos la definición de esta persona de sí misma, las características que tiene, una de las cosas que me dice es que es muy trabajadora. Me dice que es muy trabajadora. Obviamente, con el nivel que tiene, donde está y demás, pues, o estas cosas, yo nunca cuestiono lo que me dice una persona, simplemente dejo que se desarrolle. Pero empezamos a trabajar y tengo que estar constantemente detrás de la persona para que haga el trabajo que tiene que hacer. Pero no se lo echo en cara, simplemente hago mi trabajo, que es empujar a la persona porque es necesario empujarla, si no, ¿para qué? Es tontería, ¿no? Hay un programa y el programa sé que da resultados, pero tiene que dar resultados con un trabajo. Y en la quinta sesión, o así, sí, creo que fue la quinta, me dice, yo pensaba que era trabajadora, me dice esta persona, hasta que te conocí a ti. Toda su vida se ha apoyado y se ha creído una historia sobre sí misma en ese sentido. Cuando yo la desafío y me pongo yo a trabajar con ella, descubre de que no. Pero te digo esto de trabajadora, pero te podría decir tantas y tantas cosas, muchísimas. Incluso personas que me han pedido ayuda, consejo, para hacer cosas que moralmente están mal. Pero descaradamente. Entonces, claro, les digo, tú no me puedes pedir a mí esto. Hombre, pero es que sea una técnica para conseguir no sé qué, o qué debo hacer, o qué. Es que no. Porque vamos a ver, yo a veces me encuentro con personas que cuando me cuentan su historia personal, internamente yo me echo las manos a la cabeza, pero externamente ni se mueve una ceja. O sea, no. ¿Por qué? Porque no estoy aquí para juzgar a los demás, porque precisamente yo ya sé demasiado de mí, de mi pasado, presente y de otras vidas como para juzgar a nadie. Entonces, las personas cometen errores, las personas se equivocan y yo no estoy aquí para decirle, mira, eso que tú has hecho está mal, por esto, por esto, por esto, por esto. No, no le digo nada, simplemente tomo nota y dejo que la persona pues siga su proceso. Pero he ahí la sorpresa que te encuentras que la persona no se da cuenta. Como James, hasta que le enfrenta Nefarious, para él es todo perfecto. E incluso, ya te digo, te piden consejo para hacer cosas que están mal.
que únicamente les van a perjudicar. Entonces, en todo este asunto, que puede parecer muy raro de la tentación, la obsesión, la infestación, la posesión, la subyugación, la tentación son las típicas cosas menores que no tienen mucha importancia, pero es como en los niños las trastadas. Se les ocurre una idea que es una trastada. Y a veces esas trastadas terminan tremendamente mal. La obsesión es cuando de golpe estás obsesionado con algo y bueno, pues ese algo con lo que estás obsesionado no tiene sentido, pero no se te quita de la cabeza. No se te quita de la cabeza y estás ahí, y que no te permite vivir. La infestación es el momento en que, bueno, pues ya lógicamente pasas de la obsesión y hay un desequilibrio donde tú empiezas a decir, a hacer cosas que no quisieras. Entonces, personalmente, hasta donde entiendo, porque respeto muchísimo el tema de los exorcismos de la Iglesia Católica, que no entiendo cómo funciona, no entiendo nada de todo eso, y hasta ahora pues no me he tropezado con un caso tan grave como los que relatan, y que como relatan muchas veces son simplemente enfermedades psiquiátricas, pero yo lo respeto. De algo que no conozco, respeto, y creo que es un tema muy vasto, muy amplio, que no puedes estudiar así a la ligera, con un libro. Es algo que requiere muchos años de trabajo. Sin embargo, yo creo que estos tres primeros niveles, tentación, obsesión e infestación, se pueden trabajar uno mismo. Que es por eso que te digo los ejercicios al final, si en qué momento sientes cierta influencia en ese sentido. Más allá no lo sé. Más allá no lo tengo tan claro. Pero estos tres primeros niveles, que es donde se mueve, creo que prácticamente toda la población al día de hoy. Mira que te digo, salvo esos casos que hablo de personas que conoces, que te das cuenta que en una estructura interior tremenda, fuerte, y además eso se nota en el aspecto físico, en la salud, en un montón de cosas. O sea, quiero decir, no es simplemente algo de moral, es que hay una estructura que le permite eludir la influencia del mal y todo lo que este mal conlleva, porque este mal conlleva muchas cosas negativas para la vida. Entre otras cosas, lo primero, un debilitamiento energético que va a afectarte físicamente, tenlo claro. Entonces, lógicamente aquí hay un detalle que se cruza y son los traumas infantiles y los traumas del pasado. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, los traumas del pasado, de vidas pasadas, se suelen desencadenar en algún momento, normalmente se suelen despertar en la vida presente en algún momento traumático. Es lo normal. De golpe se despierta eso. Entonces, cuanto más traumatizado esté el niño, de pequeño, en ese sentido de abandono que te decía, que no encuentre esos referentes, esos apoyos, pues más fácil será que caiga también en estos problemas. ¿Por qué? Porque lo he dicho muchas veces, tu historia, la historia de tu vida pasada, es la historia de derrotas, una detrás de otra, frustraciones, dolores. Entonces, si te da una estructura fuerte desde pequeño, una sólida, pueden venirte cosas del pasado, pero esa estructura fuerte tendrá la capacidad de contenerlo. No de contenerlo, de tenerlo dentro, sino de detenerlo. ¿De acuerdo? Hay una contención, es un muro de contención frente a todo eso. Mientras que cuando no tienes todo eso, tienes esa debilidad, pues lógicamente las cosas serán peores. Entonces sí que hay eso, pero además hay esa estructura de los síes que se producen en esta vida. Con lo cual, todo momento dado no es simplemente traumas del pasado, de la infancia, son también el haber podido generar esto. Que si has generado estos traumas de la infancia, normalmente hay pocos, pero es lo que tienes que valorar. Entonces, de este apartado, quédate con esto, que hay distintos niveles. Y por mal que tú te hayas podido sentir, por mal que puedas sentirte en un momento de tu vida, hay un camino que se puede recorrer marcha atrás. Hay un camino para deshacer todo esto. ¿De acuerdo? Hay un camino de vuelta a la conciencia que te puede liberar y te puede volver tu propia energía y te puede volver tu propia decisión, porque aquí tú no accionas, aquí reaccionas porque estás debilitado. Entonces, quédate con este punto. Todo esto se puede a nivel personal deshacer. A nivel social, a nivel de grupo, es diferente. Pero a nivel personal sí se puede hacer. O sea, si es un tema que te inquieta,
tranquilo porque se puede trabajar. Lo que sí que te digo es que las soluciones que te ofrece el mundo no son válidas. Quiero decir, son tiritas. Por un lado tenemos ateos, como James, y por otro lado tenemos, pues, el otro extremo, los que viven en las golosinas espirituales. Ateos que, como he dicho, al final están impregnados de las creencias generales y que de golpe van a una experiencia cercana a la muerte. Mira los vídeos sobre experiencias cercanas a la muerte que tengo. Y de golpe ven una entidad de luz. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Pues por el programa que tienen instalado. Y ya lo llamarán como lo llamen, pero lo llamarán siempre algo superior, le darán una entidad superior. ¿Por qué? Porque está ahí grabado, lo que te expliqué en su momento. Si yo te digo, no imagines, no veas una rana azul con tirantes verdes y una gorrita blanca con un corazón aquí, tú inevitablemente acabas de ver la puñetera rana. No puedes evitarlo. ¿Comprendes? Lo hice en otro vídeo, lo expliqué, y es así. Sin embargo, si yo te digo, no imagines un guanamino, te has quedado en blanco, porque no sabes lo que es un guanamino. ¿Qué sucede? Como estamos llenos de programas, cuando llega el momento, vemos eso. Y en otro extremo están los de la golosina espiritual. Los de la golosina espiritual que son tan ridículos, para mí tan ridículos, que se creen que al final va a ser lo mismo alguien que se ha pasado toda la vida sin preocuparse de nada, sin tener unas valoraciones, un interés por nada, simplemente ha vivido, ha vegetado y más o menos bien, o lo que sea, que va a ser lo mismo que la persona que se ha pasado toda su vida intentando superarse a sí misma, sus condicionamientos, su situación y aportando a la vida algo positivo. Entonces, esos dos extremos son los que te ofrece el mundo. Y ninguno de los dos funciona. ¿Por qué? Porque al final todo está en tu trabajo interior. Todo está en lo que tú a nivel interior hagas por ti mismo. Y es de lo que también trataremos al final. Y ahora tenemos un detalle. Mira, yo todo lo que te hable, tú tienes que someterlo a juicio. No te puedes creer nada de lo que yo te digo. Tienes que buscar la manera de auditar lo que yo te digo. Entonces, yo te voy a decir una cosa, ahora muy sencillo. Tú observa el mundo. Observa el mundo tal como es y las cosas que suceden en el mundo. Y tú piensa si realmente personas normales, sin influencias externas, harían algo como lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Piensa como punto de referencia una cosa que le preguntaron a una arqueóloga, si no recuerdo mal, y dijeron, ¿en qué momento del pasado, de una época primitiva, el ser humano pasó del estado animal al estado, digamos, humano? Y lo dijo, es muy fácil. Hace unos 40.000 años, estamos hablando de la cronología normal, lógicamente, vamos a tenernos a ello, en la cronología normal, hace unos 40.000 años, cuando se descubre un esqueleto, hay un fémur que ha sido soldado, que se rompió la persona del fémur y pudo soldarse y pudo seguir viviendo. ¿Por qué? Porque esto implica que ya en aquel entonces, una sociedad donde sobrevivir era duro, donde era muy complicado todo, donde había muchas carencias, el grupo decidió ayudar a uno de los suyos a recuperarse de una lesión como esta, que si no se hubiese muerto de inanición, no hubiese podido. Te digo esto para que veas que no te hace falta religión, que no te hace falta misticismo, no hace falta nada. Dentro del propio ser humano ya existe el tejido natural para saber lo que es el bien y el mal. Entonces, cuando tú hoy, por ejemplo, lees noticias sobre el Reino Unido y lees 250.000 violinizaciones, lo digo así porque si no ya sabes. Y luego, yo esto lo conocía hace ya más de 10 años, o sea, esto ha salido, pero yo había estudiado esto hace muchos años y sé cómo se desveló con
con un periodista del periódico El Times, en fin, conozco todos los intríngulis. Pues hay expertos que te dicen que esa cifra es muy conservadora, que realmente se puede superar tranquilamente el millón. ¿Por qué? Porque solo se denuncia, solo se reconoce una pequeña parte. Porque el tema viene desde la década de los años 50 del siglo pasado, desde 1950. O sea, el tema viene de muy atrás y se ha encubierto. Te pongo este caso. Te pongo todos los crímenes que se están haciendo en África contra cristianos y contra blancos. Te pongo todos los crímenes que están produciendo alrededor del mundo, todas las mafias, todo esto. Y quiero decirte, cuando tú ves todo esto, tú ves la brutalidad de las personas. Pero claro, tú me puedes decir, no, es porque es que hay gente mala y tal y cual. Pero mira, ahora mismo hemos terminado con un mundial. Casi 2 millones de personas en Madrid, en la calle, festejando un mundial. Me parece bien que festejen. Pero directamente nos están robando a todos los españoles la cartera. Directamente. Nos están sometiendo cada día a una dictadura más dura. Esto es real. A una degradación de la sociedad, a una introducción en esta sociedad de factores que la intención puede parecer buena, cuidado, pero las acciones son terribles, las consecuencias de las acciones que se están llevando a cabo, y nadie. Y no sale, no 2 millones, ni 200.000. Quiero decirte, el mal tiene muchas formas de manifestarse. Entonces, en ciertas cuestiones, tú estás notando que realmente hay algo muy podrido en la sociedad. Hay algo que está muy mal. Y entonces tú me puedes a mí decir, bueno, claro, pero estás enjuiciando el todo, ¿sabes?, con una parte. No. Sal a la calle y verás que sí, hay grupos que son la excepción, pero la gran masa, ¿cómo es? Ruidosa. Llegas al aeropuerto, la señora madura y demás con su perrito, que me parece muy bien, y lo pone a mear en el aeropuerto en una columna. La persona que pasea a su perrito y si puede dejar la mierda la deja. El fumador que tira las colillas en todas partes. El que va con la música que considera que... Quiero decirte que no es que yo sea negativo, es que observo el mundo. Y como decía un poeta argentino, seríamos sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros, pero es que ese orden cada día es más flexible. Entonces yo te digo esto por una razón, porque si tú observas el mundo fríamente, ahora paras y observas el mundo fríamente, te darás cuenta hasta qué punto ha avanzado este tema del mal en el mundo. Y te lo voy a llevar a una frase que aparece al final de la película, casi al final, prácticamente al final. No voy a hacer spoilers de en qué momento. Y que es muy importante porque bueno, te va a dar a ti mismo una idea que prefiero que tú la pienses. Y por eso que pensaras sobre esto de la humanidad. Al final de la película aparecen 3 palabras. Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Tekel, Uparsin son unas palabras que vienen en Daniel y están explicadas cuando resulta que el rey Baltasar en funciones, hijo de Nabucodonosor, hace una fiesta utilizando todas las copas sagradas que se habían tomado en Jerusalén, se habían saqueado de Jerusalén, del templo. En realidad la frase auténtica es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas frases son lo siguiente. Mene, Mene significa Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel dice, ha sido pesado y hallado falto. Y Uparsin, tu reino será dividido y entregado a los medas y los persas, algo así, ¿de acuerdo? Entonces aparecen estas palabras allí, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y en la película solo Mene, Tekel, Uparsin, y en la película le está diciendo a James que ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿De acuerdo?
¿Por qué quiero destacar esto? Porque te he hecho pensar antes sobre la humanidad, sobre la sociedad, sobre el mundo actual. Y quiero preguntarte, para ti, si ahora mismo Dios que escribió esto en una pared, o sea, apareció una mano que escribió esto en la pared frente a Baltasar, al rey en función de Baltasar, el Mene Mene de Kelupashim, si ahora mismo apareciera Dios, la mano de Dios sobre esta humanidad, ¿tú crees que esta humanidad, si fuese pesada, realmente daría el peso que tiene que dar? ¿O sería hallada falta? Pero quiero preguntar por qué es importante para tu propio juicio de valor del mundo. Quiero decir, esto no es como la película aquella famosa donde aparece un robot y al fin que viene, no me acuerdo cómo se llamaba, Juicio de la Humanidad o algo así, y al final todo se salva porque una persona hace un acto de amor y tal y cual. No, vamos a ver, en una balanza, cuando tienes que poner el peso, tienes que mirar que hay cosas que no pueden contrapesar lo que es el resto del mundo. ¿Entiendes? Por muy bonito que quieras pensar en ciertas cosas, tienes que evaluar el mundo entero. ¿Entiendes por qué? Porque lo que dice precisamente Nefarius, lo que señala, es que ellos han utilizado la humanidad para atacar al Creador, para enfrentarse al Creador, y que la humanidad no ha decepcionado. Y yo te pregunto a ti si has decepcionado, simplemente antes de pasar a esos ejercicios. Bien, entonces pasemos a los ejercicios porque es la forma de enfrentar esta situación de posesión en sus distintos grados, es la forma de recorrer un camino diferente hacia esos portales de conciencia y consciencia, como te explicaba, son cada vez que pasas un portal de conciencia y llegas a un punto de conciencia superior, de la misma forma que cada vez que pasas un portal de posesión, que es tentación, pasas luego a la obsesión, pasas luego a la infestación, pasas luego a la posesión y luego a la subyugación, o sea, quiere decir, hay pasos, pues lo mismo se puede recorrer al contrario. Entonces, si tú has tenido una experiencia de este tipo, yo solamente te voy a pedir 10 minutos al día. Y la forma de trabajar esto para fortalecer tu interior, elevar tu frecuencia y poder, en vez de reaccionar, empezar a accionar en tu vida, son a través de 3 pasos. Lo primero, te levantas y lo primero que tienes que hacer, ni enciendas el móvil ni hagas nada, lo primero del todo, es sentarte, si quieres, en el borde mismo de la cama. No hace falta que te vayas muy lejos, no hace falta hacer nada especial, y conectarte con la gratitud. Tanto si estás a oscuras como si estás en penumbra, piensa en todo lo que tienes que agradecer en tu vida. Quizás estés solo o quizás a tu espalda en esa cama hay una persona. Agradece por todo lo que te ha dado la vida. Agradece, pero desde el corazón, desde la parte más profunda de ti, desde lo más sensible. Tienes que llegar a un momento en que te tiemble el cuerpo, tienes que llegar a un momento en que vibres. No puede ser una gratitud, ay, pues doy la gracia porque no sé. No, tienes que sentir la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando sientes la gratitud, automáticamente tu frecuencia se eleva. Automáticamente. Y tú necesitas una frecuencia importante para empezar a enfrentar un día en un mundo que va a buscar siempre bajarte la frecuencia. Eso es así. Lo segundo es buscar el silencio en ese momento. Quiere decir, no hables contigo mismo, no te digas charlas, no estés pensando en lo que tengo que hacer. No, son 10 minutos, nada más. No pienses en nada. Claro, te vendrán pensamientos, te vendrán cosas, déjalo pasar. No te importe. En un momento dado habrá un hueco, un espacio pequeño de silencio. Y cuando tengas ese espacio pequeño de silencio, marca la dirección de tu día. ¿Qué acciones quieres llevar a cabo en tu día? ¿O qué acción? Y no te estoy diciendo, como explicaba en Vuelo a la Libertad, que tengas que tener una visión extraordinaria ni cosas. No. Simplemente a veces es cuidar de alguien. Simplemente a veces es ser más amable. Simplemente a veces es cuidar de ti. Y no hace falta muchas acciones, con que tengas una suficiente, pero si tienes 2 bien, si tienes 3 bien, no importa. Pero
con una acción es suficiente y te encargas de eso. Repito, gratitud para elevar la frecuencia, estar alineado. Silencio para que pueda penetrar en ti la acción que quieres desarrollar, para que se integre dentro de ti. Y son 10 minutos, nada más. ¿Que lo quieres hacer ya perfecto? Pues por la noche hace lo mismo, 10 minutos antes de irte a acostar. Te vuelves a enfocar con esa frecuencia para soltar toda la carga del día a través de la gratitud. Tranquilamente intentas encontrar el silencio y miras las acciones del día, porque ya no es momento de acción. Y si te das cuenta que habías programado, habías pensado en 3 acciones, o solo una y has fallado, pues ya sabes en qué te tienes que fijar mañana. Y eso sería el trabajo que tienes que hacer. Y este trabajo evita de una forma clara, primero, engañarte con intenciones falsas, que te cuentas como James, intenciones falsas, que llevan a acciones erróneas siempre, y, por tanto, evitan también los síes que concedes sin darte cuenta, porque tienes mayor conciencia de ti mismo. Cuando tienes conciencia, tu conciencia puede operar de forma más clara. Bien, sea como sea, si te ha gustado, como siempre, like, suscríbete, comparte, etcétera, etcétera. Cuanto más compartas, mejor, porque eso es un contenido que ya llegado a la conclusión que es para muchísimas personas, pero por lo que sea, no ha llegado a tantas como debería. Así que si tú lo compartes, lo conseguiremos. En fin, nada más por hoy. Muchas gracias, un saludo y hasta siempre. Adiós.